Tengan una cordial bienvenida a este nuevo tutorial, esta nueva sesión en la cual aprenderemos prueba de hipótesis, en este caso para la diferencia de medias emparejadas o también conocidas como relacionadas o pareadas. En la sesión anterior que hicimos diferencia de medias independientes, bueno, evidentemente las muestras son extraídas independientemente de una población. Sin embargo, existen casos en los que la información se toma repetidamente de un individuo. Por ejemplo, si n individuos, vamos a ponerlo aquí entre comillas, si n individuos son sometidos a un tratamiento, se les mide cierta variable de interés antes y después del tratamiento. De modo que resulta de interés el comportamiento de las diferencias. Veamos que x1, x2, x3 hasta x sub n son las mediciones al final del tratamiento. Y Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 son las mediciones al inicio del tratamiento. A partir de esto podemos obtener un vector de mediciones de 1, de 2 hasta D sub n como diferencias entre el final e inicio del tratamiento. Entonces podemos calcular una diferencia promedio como la sumatoria de las diferencias entre la cantidad de los datos y también una varianza muestral. Entonces tenemos una prueba bilateral. Una prueba bilateral de la siguiente forma, donde la hipótesis nula es que la diferencia de las medias es igual a un valor hipotético. Y la hipótesis alterna que la diferencia de medias es diferente al valor hipotético. El estadístico de prueba tenemos de calculado diferencia muestral o, claro, promedio de la diferencia muestral menos el valor hipotético sobre la desviación estándar de las diferencias entre raíz de n. ¿Ya? Ojo que aunque aquí se calcula la varianza, aquí en la fórmula se trabaja con la desviación estándar. Entonces tenemos dos zonas de rechazo, una distribución T de alfa medios con n-1 grados de libertad y un T calculado mayor a T de 1 menos alfa medios con n-1 grados de libertad. Veamos un ejemplo sencillo. En una investigación clínica se realizaron mediciones de frecuencia cardíaca a 9 sujetos antes y después de someterse a un programa de entrenamiento físico. Los resultados son los siguientes, ¿no? Tenemos ahí las mediciones de las pulsaciones de frecuencia cardíaca antes del ejercicio y por aquí tenemos después del ejercicio. Para un nivel de significación del 5%, verificar si el acondicionamiento físico varió de manera significativa la frecuencia cardíaca. Entonces lo que nos piden calcular aquí es ver si el ejercicio está influyendo en este caso, la frecuencia cardíaca, ¿no? Las diferencias deben tener una distribución normal, ¿ya? Entonces, por aquí calculamos el promedio y la desviación estándar de las diferencias, ¿no? Calculamos el vector de diferencias, calculamos el promedio y la desviación estándar. Entonces, planteamos la hipótesis nula de igualdad a cero y la hipótesis alterna que en este caso no existe, ¿no? Que sí existe, sería en todo caso diferencias. El estadístico de prueba sería menos 3.22 menos 0 sobre 8.21 entre la raíz de 9. Ello resulta menos 1.177. Tendríamos entonces aquí una región de rechazo para 0.0, en este caso 0.5 y medio, ¿cierto? Y 8 grados de libertad menos 2.306 o el T calculado de 2.306. En este caso, no cae en la región de rechazo, por lo tanto, no hay variación apreciable en la frecuencia cardíaca cuando los sujetos realizan ejercicio, ¿no? Esa sería la conclusión. No se rechaza HCR. Entonces, el efecto de los ejercicios no influye en la frecuencia cardíaca. A ver, realicemos el análisis ya ahora con el programa RStudio. Por aquí realizado ya un script. Tenemos la siguiente forma. A ver, vamos a tener aquí prueba de hipótesis. Voy a colocarlo por aquí
eh, vamos a colocarlo aquí, div met relacionadas, ¿ya? Met R de medias relacionadas, ¿de acuerdo? Necesitamos un vector de datos X, un vector de datos Y, un valor hipotético y un valor de alfa. Calculamos las diferencias como X menos Y. N es la cantidad de datos. Recuerden que X y Y deben tener la misma cantidad de datos y se debe respetar las posiciones de las mediciones para cada elemento. De var es la media de las diferencias. S mayúscula D es la desviación estándar. Ahí está, calculamos el T calculado, calculamos la región de rechazo 1, la región de rechazo 2. Por ahí algún estudiante me dijo, para el p-valor, en vez de estar usando if y else con las llaves, podemos usar la función if else de manera automática, claro, respetando pues las fórmulas, ¿no? Y pedimos un retorno del cbind. Ahí está. Tenemos la función, copio los datos en un vector, los valores de aquí. ¿Ya? Ahí están los valores del antes y el después. Vean que son vectores de datos, ¿ya? A diferencia de las funciones anteriores que agregamos valores resumidos, ahora tenemos vector de datos. Ahí tenemos, a ver, vamos a ejecutar la función y aquí ejecuto la función, ¿no? A ver, aquí me faltó agregar, ¿no? Diff met, ¿no? Así es la función. Ahí está, ¿no? El valor calculado, menos 1.177, las zonas de rechazo y el p-valor, ¿no? En este caso no se rechaza H0. Entonces, evidentemente, si colocamos que uno es mayor que el otro, tampoco deberíamos tener algún resultado a favor de H1. Ahora vamos a hacerlo para una cola derecha, ¿ya? Aquí volaría la zona de rechazo 1, que sería 1 menos alfa. Aquí el p-valor simplemente se reduce a 1 menos p. Y aquí borramos rechazo 1. A ver, aquí hay un n-1, un paréntesis de más, nos muestra el R. A ver, le ponemos aquí D de derecha. Y evidentemente solo tenemos una zona de rechazo 2. El p-valor nos indica que no es mayor, ¿no? Lo mismo para el lado izquierdo. Aquí cambiamos la zona de rechazo 1. Acá es PT nada más. Aquí zona de rechazo 1. Y ahí deberíamos tener nuestro, nuestro resultado. Por último, podemos usar un switch, ¿cierto? Como en otros casos que hemos usado, para en este caso, hacerlo para las medias relacionadas, ¿no? Aquí simplemente med R de medias relacionadas y los valores que necesitamos solo son 3, ¿no? A diferencia de las funciones anteriores. Ahora aquí agrandamos un poco más. Muy bien, ya ahí corre la función. Copiamos los datos. Aquí tenemos un después, un antes, un valor de diferencia. Y por aquí izquierda, por ejemplo, ¿no? Y ahí está. Muy bien, muchas gracias por su atención.